Buenas noches, hermanos. Estamos dando continuidad a la carta de los Filipenses. Realmente estamos entrando al capítulo 1. Las clases anteriores hemos hecho lo que es la introducción y ahora sí vamos a entrar a esta bella epístola donde podemos extraer muchísimas enseñanzas para nuestras vidas. Pero vamos a centrarnos en esta oportunidad en la obra de Dios en la vida de nuestro amado hermano y apóstol Pablo. Vamos a ir al capítulo 1, verso 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Gracia y paz reciban ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos ustedes, por su comunión con el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Pablo, en el verso 1, nos está hablando de que está al lado de Timoteo y se presenta de la siguiente manera. Pablo y Timoteo, siervos del Señor Jesucristo. Ya desde su presentación nomás nos está enseñando a través de su propia vida su dependencia hacia el Señor y la humildad en la forma como Él se presenta. La palabra siervo utilizada aquí es esclavo y expresa una condición de una posesión exclusiva hacia su amo, hacia su Señor. Una condición que tal vez para el mundo pueda ser una condición humillante, pero por el contrario, hermanos, para Pablo era una condición honorable, una condición especial, porque él estaba siendo sumiso al Señor y estaba sirviendo y tenía el privilegio de servir a un Dios vivo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. No cualquier rey, sino al Rey de Reyes. Muchas veces cuando las personas se presentan, ¿verdad? En el mundo pueden decir la doctora tal, el ingeniero tal, el arquitecto tal, buscan títulos, ¿verdad? Que lo que están haciendo más que nada es centrarse en ese momento en los logros humanos adquiridos, en las capacidades tal vez desarrolladas. No digo que esté mal, ¿verdad? Pero lo que quieren destacar es realmente lo que ellos han tratado de ser o desarrollarse. Pero en este caso, Pablo nos enseña desde el inicio de la carta a los Filipenses, a esta epístola preciosa, que él, más allá de cualquier otro título, destacaba su relación con el Señor, la relación de dependencia. Él se sentía un esclavo de Jesucristo, pero no en forma humillante, sino en una forma honrosa. Vamos a la misma carta de los Filipenses, al capítulo 3, verso 4 al 8. Pablo tenía mucho de qué tal vez lucirse, ¿no? O mucho de qué pudieran hablar de él. Pero vamos a ver cómo toma él todo esto. Dice, aunque también yo tengo de qué confiar en la carne, dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fui circuncidado al 8º día, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso lo estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo. Lo veo como basura para ganar a Cristo. Mis hermanos, qué interesante. Él sabía a quién le pertenecía. Sabía que ya esos títulos
los daba por pérdida. Los consideraba, él dice, como basura. ¿Por qué? Porque él tenía un título más honroso, que era el ser siervo, el ser esclavo de Jesucristo. Él se consideraba y sabía que le pertenecía al Señor. Y así vamos a ir descubriendo cada vez más lo que Dios hizo en la vida de Pablo. Vamos a continuar en el capítulo 1, en el verso 1. No solo la presentación de él y de Timoteo, sino a quién está dirigida esta epístola. Pablo dice: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Perdón. Pablo escribe a los santos. ¿Por qué? Porque solo un hijo de Dios puede reconocer y dar sentido a estas palabras. Habíamos dicho anteriormente que tal vez cuando Pablo decía que se gozaba aún en medio de las prisiones, en medio de las cárceles, tal vez un psiquiatra, un psicólogo podría haber dicho que masoquista. En esta oportunidad, tal vez si un psiquiatra o un psicólogo lee: Pablo, esclavo de Jesucristo, pero con gozo, no hubiera podido decir: uy, qué baja autoestima tiene este hombre, ¿no? Pero realmente él sabía a quién estaba sirviendo. Es que, hermanos, para el mundo el mensaje de la cruz es locura, pero eso es para los que se pierden, pero para los que creen es poder de Dios. Y esto es para los que nos salvamos, ¿verdad? Así que este versículo lo podemos tomar y reconocer como hijos de Dios, de que Pablo tenía su situación como una situación honrosa, porque estaba sirviendo a Dios. ¿Cómo reconoces tú tu situación delante de Dios, no? ¿Cómo reconozco yo mi situación delante de Dios? ¿Me considero un siervo, una sierva de Jesucristo? ¿Sé que estoy sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Verdad? Vamos a continuar. No solo dice eso, está hablándole a los santos y dice: gracia y paz reciban ustedes de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Hermanos, gracia y paz. La gracia derramada en nuestras vidas, en tu vida y en mi vida, ¿verdad? A través del sacrificio de Cristo en la cruz. Es esa paz, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento humano, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la tormenta, como dice la canción, porque es un regalo de Dios, es algo sobrenatural, que es más que un sentir, es un estado que Dios nos permite disfrutar por la presencia de su Espíritu Santo, y procede de una confianza total a Dios, de un descanso en su regazo, aunque las pruebas sean fuertes. El Señor mismo nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que podíamos confiar en Él. Para el mundo, la paz es la ausencia de guerras. Para el creyente no. Para el creyente, aún en medio del conflicto, aún en medio de una guerra, aún en medio de una circunstancia adversa, tú y yo podemos tener paz, porque es sobrenatural y solo va a venir de Dios. Y Pablo sabía de lo que estaba hablando, de una relación de intimidad con Dios. Recordemos que Pablo, cuando escribe esta carta, está preso, ¿verdad? Está preso. Y él sabía que solo la paz que podía ejercer en su vida podía venir de Dios, de su relación íntima. Podía disfrutar de una felicidad suprema, de un gozo sobrenatural. ¿Por qué? Porque había puesto su esperanza en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Nuestra relación con Cristo nos lleva a tener un conocimiento mayor, una percepción espiritual que nos permite distinguir las situaciones, discernir los tiempos, las circunstancias desde una óptica diferente, pero conforme a la fe, con fe. Hermanos, cuando venimos a los pies de Cristo, no es que nuestra vida cambie
las circunstancias cambien. Muchas veces las circunstancias se hacen más duras, más difíciles, pero la visión que tenemos en Cristo es diferente. Nos permite confiar. Y esa es la fe, pues. La fe, según Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hermanos, nosotros tenemos una certeza y estamos esperando, una convicción. Aún no lo vemos hecho, pero lo llamamos como que si ya estuviera hecho, ¿verdad? Esa es la fe. Nos movemos por fe. El justo por la fe vivirá, dice. Y así vivía Pablo. En medio de las circunstancias adversas, en medio de las situaciones difíciles, él saludaba con gozo al pueblo del Señor, a la iglesia de Filipos. Estaba derramando, animándolos, exhortándolos en todo momento. Vamos al verso 3 y al 5. Era Pablo dando las gracias. Dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Doy gracias a Dios. Él estaba dando gracias a Dios, rogando, ¿verdad? Nos muestra ahí, hermanos, un hombre de oración, fortalecido en el Señor. No estaba desanimado. Por el contrario, oraba, animaba, consolaba. Y esto decía que él estaba pendiente, no de sus circunstancias, sino de los hermanos en Cristo. Aún en una cama de un hospital, aún en una silla de ruedas, aún en un momento difícil. Hermanos, si bien es cierto las circunstancias pueden ser muy adversas, pero nosotros tenemos que seguir orando, animando, rogando los unos por los otros. Él no estaba sumergido, ¿no? Tal vez en sus circunstancias, o escribiendo con pena, con pesar. Él estaba con gozo. ¿Por qué? Por la comunión que tenía con Dios. Porque sabía que estaba dentro de los planes de Dios. Y él sabía que hacer la voluntad de Dios era lo que él anhelaba, la prioridad en su vida. Y esa debe ser la prioridad de todo creyente. Buscar hacer la voluntad de Dios en todo tiempo. En todo tiempo. Cuando nosotros tenemos comunión con el Evangelio, vamos a conocer cada día más de Dios. Y vamos a conocer lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Tenemos que estar firmes en la roca que es Jesucristo. El gozo no va a depender de las circunstancias, de ninguna de las circunstancias externas, sino de lo profundo de tu corazón y de mi corazón, del gran tesoro que tú y yo tenemos, que es la presencia de Cristo en nuestras vidas. Y por ello podemos decir, y Pablo podía decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la actitud que Pablo tenía y esa es la actitud que tú y yo debemos tener como creyentes cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios. Aprender a depender de Dios. Estaba Pablo preso en cadenas, pero la palabra no estaba presa. Puede ser la situación muy angustiante, pero él nos enseña que nada en la vida podía robarle el gozo del Señor, que es su fortaleza. No tenía ni siquiera el corazón amargado por las circunstancias, porque él sabía en quién estaba confiando y que las circunstancias, aún en medio de las circunstancias, Dios estaba con él. Vamos a ir a ver un poquito, nos vamos a adelantar en Filipenses, vamos al capítulo 4, versos 6 y 7. Miren lo que dice Pablo. El mismo Pablo nos está diciendo, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo. Pablo nos estaba enseñando que no debemos estar, hermanos, preocupados por nada. Solo que nuestras peticiones sean conocidas. ¿Es necesario orar? Sí. Delante de Dios, ¿verdad? Con acción de gracias, en oración, con acción de gracias, con ruegos.
Y luego de orar y de rogarle al Señor que la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento humano guarde primero tu corazón para seguir confiando en el Señor y tus pensamientos, porque muchas veces el enemigo de nuestras vidas en los momentos difíciles quiere que de alguna manera nosotros dudemos de Dios. ¿Y por dónde nos viene a atacar? Aquí en la mente. Por eso Pablo, con mucha sabiduría, nos dice esto. Y estaba así saludando a los filipenses, ¿verdad? Él sabía que todas estas tempestades estaban adiestrando el corazón de él y aún de los filipenses, porque sabía que la iglesia era perseguida, ¿verdad? Todos vamos a enfrentar desafíos, luchas, pero tenemos armas poderosas en Cristo. Muchas veces vamos a encontrar situaciones que van a estar fuera de nuestro control, y estas van a formar parte del propósito de Dios para contigo y para conmigo, para con nuestras vidas, para que la palabra de Dios se haga viva en ti y en mí. Es la única manera, mis hermanos, de poder vivir fortalecidos en el Señor, vivir la palabra de Dios. Su palabra lo dice, mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Es el Señor el que quiere trabajar en tu vida y en mi vida. Y es que el fundamento de tu vida y de la mía es un Dios vivo, que está trabajando de continuo, a diario en nosotros. Y su presencia nos va a fortalecer. Bien dice la palabra de Dios, diga el débil, fuerte soy en Cristo. Solo Pablo lo que estaba haciendo a través de este saludo era animar a los hermanos, ¿verdad? Y estaba animándolos porque sabía que estaban atribulados. En 2 Corintios 4, 8 al 9 y 10 dice así, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Hermanos, vamos a pasar tribulaciones, no debemos estar angustiados. También dice, echad toda vuestra ansiedad sobre mí, que yo tengo cuidado de vosotros. En apuros, mas no desesperados. Claro que no, porque nuestra esperanza está en Cristo. Perseguidos, mas no desamparados. No estamos desamparados. Cristo y su Espíritu va a estar con nosotros hasta el final de nuestros días. Derribados, pero no destruidos. Nunca. Nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos va a apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. Tal vez nos puedan arrebatar la vida física, pero tenemos vida eterna en Cristo, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Sí, mis hermanos, porque a través de la prueba, a través de la angustia, a través de los momentos difíciles que podemos pasar, la vida de Cristo debe ser manifiesta en nosotros, para ser esas cartas abiertas al mundo de la fe que tenemos en un Dios vivo. Me está pasando la voz que ya el tiempo culminó. Vamos a quedarnos en el verso 2. Después vamos a continuar 3, 4 y 5, aunque lo habíamos leído. Te quiero dejar con 2 preguntas. ¿Las circunstancias te roban el gozo del Señor? ¿Por qué? La siguiente pregunta. ¿En qué áreas crees que Dios está tratando contigo? ¿Qué quiere producir? ¿Qué quiere madurar? ¿Y qué desea transformar en ti? Recuerda que muchas veces para lograr grandes cambios se necesitan grandes tempestades en nuestras vidas, pero que no estás solo, ni tú ni yo estamos solos. Tenemos a nuestro Dios, al Señor de señores y Rey de reyes. Que el Señor te bendiga. Medita en estas 2 preguntas y nos estamos viendo la próxima semana.